Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta tarde, noche, mañana, depende el momento del día en el que nos estén viendo, correspondiente al 24 de julio. Una jornada que vamos a dedicar prácticamente a hablar de la Luna, del espacio. Bueno, pues saben que durante estos días se han cumplido los 50 años, el medio siglo de la llegada del hombre a la Luna, cuando los astronautas norteamericanos pusieron pie por primera vez en el satélite terrestre. Bueno, pues somos de los que pensamos que verdaderamente el hombre llegó a la Luna, no nos dejamos seducir por esas teorías de la conspiración. Así que vamos a conocer el aspecto científico, el aspecto investigador, el aspecto histórico de la llegada del hombre a la Luna. Vamos a conocer también, mediante una encuesta, bueno, pues cómo vivieron los que tienen ya alguna edad aquel momento histórico, muchos de ellos pegados a los pocos televisores, no tantos como había ahora, que hay uno por habitación prácticamente. Bueno, pues cómo vivieron aquel momento histórico. Y vamos a hablar también del espacio, con gente que sabe y mucho de este tema. El hombre llegó a la Luna hace 50 años y hoy hablamos de ello, pero antes, la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche. Bueno, ustedes sin duda no son ajenos a ello, se están cumpliendo durante estos días los 50 años de la primera llegada del hombre a la Luna, más allá de estas estériles polémicas de que si llegó, si no llegó, si era un montaje, si no era un montaje. Bueno, bien, vamos en todo momento a dar por seguro que el hombre, bueno, pues alcanzó el satélite lunar, bueno, pues en aquella fecha, y vamos a hablar durante buena parte del programa de este asunto. Vamos a comenzar con la parte científica, después hablaremos de la parte histórica, pero bueno, para hablar de la parte científica se encuentra esta noche con nosotros Enrique Díez. Él es astrofísico e investigador del ICTEA, que es el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Espacial de Asturias, bueno, instituto de reciente creación en el Principado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, encantado que esté con nosotros. Lo que decía al inicio, vamos en todo momento a asumir, bueno, que el hombre llegó a la Luna. Sí. Vamos a quitarnos de esas polémicas estériles, en mi opinión estériles, ¿vale? Si bien... Que luego las podemos discutir, si quieres. Que luego las podemos discutir. Tuteame, por favor. Vale, perfecto, gracias. Eso te iba a comentar. Luego podemos discutirlas y en todo caso desmontarlas. Bueno, no obstante, ¿cómo se gesta la llegada del hombre a la Luna? En este caso, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Cómo se gesta la llegada de los norteamericanos a la Luna? Bueno, aunque ya luego discutiréis más el contexto histórico, sí, y hablaréis más sobre ello, pues sí, en unas pinceladas. Al final esto es un poco el punto y final de la carrera espacial, ¿no? Que la carrera espacial, pues como todo el mundo sabrá, pues es una competición entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Por ver quién tenía el cohete más grande, y al final esos cohetes se derivan de misiles para poner bombas atómicas en un continente o en otro. Entonces, de alguna manera, esa tecnología militar estaba siendo aplicada a poner primero satélites en órbita a la Tierra, luego poner animales en el espacio, seres vivos, y entonces, claro, cada vez hacía falta pues más tecnología, una instrumentación más grande, más poderosa, sí, y de alguna manera pues era un enfrentamiento militar. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo pasaron los norteamericanos preparando todo este proyecto y cuánto dinero o cuántos recursos dedicaron al mismo? Pues tiempo, a ver, todo esto de la carrera espacial, digamos que podemos verlo así a grosso modo, pues desde 1955, una cosa así, cuando comienza todo con el Sputnik, que además curiosamente el Sputnik fue un accidente, de alguna manera, porque digamos que a los científicos rusos se les ocurrió la idea de poner un pequeño satélite en órbita, orbitando la Tierra,
pero sin ningún tipo ya teniendo en mente la carrera espacial. Y resulta que esto empezó a orbitar la Tierra, este cacharrito empezó a pasar por encima de Estados Unidos y totalmente fuera de control del gobierno de Estados Unidos, y creó el pánico. Claro. Creó el pánico, y entonces ahí se dieron cuenta del poderío de una carrera espacial. La duración de la carrera espacial, pues podemos verla de unos 15 años más o menos, hasta 1969, donde prácticamente ya se termina. Tanto Estados Unidos como la URSS, pues durante todo ese tiempo fueron progresando, fueron haciendo cada vez instrumentación, cohetes más potentes, combustible más eficiente. Justo la preparación de la llegada a la Luna fue bastante apresurada, porque, también como sabrás, siempre los rusos iban ganando, y entonces el gran golpe de efecto era llegar a la Luna, y eso se organizó en muy poco tiempo. Del orden de un año, una cosa así. Claro. Presupuesto, brutal. Del orden del 4% del Producto Interior Bruto de todo Estados Unidos. 4% de todo el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Eso, si nos damos cuenta, ¿cuánto se dedica actualmente a la ciencia en el mundo, digamos? Pues muchísimo menos. Muchísimo. Es que el dato exacto lo desconozco, claro. No te lo sé decir. Pero no sería comparable, que va, ni de lejos. Claro, ni de lejos. Claro. Y en cuanto a gente, a personas, estamos hablando del orden de 400.000 personas involucradas en ese proyecto. Solamente en ese proyecto. Bueno, la nave en sí era un prototipo avanzado de la V2 que los nazis o los alemanes utilizaban durante la Guerra Mundial para bombardear Londres. ¿Qué papel juega? Bueno, pues luego lo analizaremos en el contexto histórico, pero bueno, un científico alemán, Werner von Braun, los aliados lo fichan, o sea, los norteamericanos lo fichan y lo ponen a trabajar para ellos. Claro, ya digamos que él era un experto en esto de los misiles, ¿no? Entonces, efectivamente, Estados Unidos lo ficha y se aprovecha de todo su conocimiento para por una parte mejorar su tecnología militar y luego también para aplicar esa tecnología a los cohetes que luego se usaban para poner los satélites en órbita y las personas en órbita. O sea que realmente los astronautas iban montados en una especie de el Saturno V, que era la evolución de un misil gigantesco. Claro. El más grande construido hasta la fecha. ¿Iban subidos a una bomba, en una palabra? ¿Iban subidos a un misil? Iban subidos encima de miles y miles y miles de toneladas de queroseno. Madre mía. Bueno, ¿tiene más tecnología este teléfono que aquella nave que llegó a la Luna? Sí. Eso también es algo que hemos escuchado bastante. Y es verdad, claro, hay que pensar que estamos hablando de hace 50 años. Tú piensas cómo eran los ordenadores hace 50 años. Claro. Eran habitaciones inmensas llenas de tarjetas perforadas. Entonces, toda la tecnología posible había que meterla en una nave, en el Columbia, en algo muy pequeñito. Y efectivamente, digamos que la tecnología que llevaba esa nave sería ridícula comparada con cualquier dispositivo que podemos tener ahora, pero aún así ya era capaz de hacer muchas cosas. O sea, muchísimas partes del viaje, operaciones y demás, eran automatizadas o podían ser. Tenían una parte que podía pasarse a parte manual, pero estaba todo pensado también para que los astronautas de alguna manera no tuvieran que hacer nada en su viaje. Claro. Se podía hacer todo de manera automática. Aunque luego es verdad que fallaron cosas y hubo que echar mano de la pericia de ellos, que también eran militares. Sí, que también eran pilotos militares, ¿no? En este caso. Bueno, la nave son, creo que la veremos luego, pero son 3 naves en sí, ¿no? No es una nave sola, digamos. Sí, son varios módulos. Sí. Digamos que por una parte está lo que sería el cohete en sí mismo, ¿no? Lo que todos tenemos en mente es el misil, ¿vale? El misil que llevaba el combustible, era queroseno y era hidrógeno y oxígeno líquido, diferentes partes se usaban en diferentes sitios, ¿no? Entonces, eso era digamos, esa parte que todos tenemos en mente, era el encargado de poner fuera de la Tierra las otras partes donde iban los astronautas. ¿Y las otras partes qué eran? Pues eran el Columbia, el módulo de mando, que era algo así como la estancia en la que ellos iban a estar en el viaje desde la Tierra hasta la Luna, porque todo esto se separaba, ¿no? El Saturno V, los tanques donde iba el combustible, a medida que el combustible se iba gastando, pues se iba soltando, se iba desprendiendo y se van desprendiendo las diferentes fases, y a los 9-10 minutos, una cosa así, cuando ya están a 200 kilómetros de altura, se queda solo el Columbia y el módulo, el Eagle, con el que luego aterrizarían
en la Luna. Ellos realmente iban en el Columbia, o sea que podríamos decir que son tres partes. Los tanques de combustible, el Columbia, que es donde ellos viajarían, y el Eagle, que es el modulito con el que descenderían a la Luna, que luego también lo abandonaron allí, por cierto. Claro. Bueno, ¿cómo fue el viaje en sí? Pues el viaje, bueno, las fechas. Ellos partieron de Cabo Cañaveral el 16 de julio, a eso de las 10 de la mañana, hora de allí, más o menos. A los 11 minutos ya estaban a 200 kilómetros de altura, todo fue bien. Es curioso porque, no sé si todos tenemos en mente las típicas imágenes de cómo es un lanzamiento, ¿no? Sí. Lo que es el cohete, cuando va sonando la cuenta atrás, se encienden los motores, hay unos brazos que están sujetando literalmente el cohete, cuando ya los motores están funcionando a tope. Y cuando están casi al 100% de su potencia, entonces se abren esos brazos y ya permiten que salga hacia arriba el cohete. Que, por cierto, otra curiosidad, en la parte de arriba del cohete, no sé si tenéis en mente que había como una especie de antena, como una punta de flecha, una punta de lanza. Eso era un dispositivo por el que los astronautas bueno, si les daba tiempo, intentarían saltar o escapar si había algún tipo de percance. Eso también lo soltaron, a unos cuantos kilómetros de altura, eso cuando ya dejaba de tener sentido se soltaba. A los 11 minutos ya estaban arriba y quedan en una órbita cercana a la Tierra. Ahí están unas 3 horas haciendo comprobaciones, viendo que todo está bien, y entonces encienden los motores y se dirigen hacia la Luna. Alcanzan una velocidad, fíjate, en esos primeros instantes van a unos 40.000, 45.000 kilómetros por hora. O sea, más o menos darían la vuelta a la Tierra en una hora, que son 40.000 kilómetros a esa velocidad. Y se ponen a esa velocidad y ya por inercia siguen viajando. ¿Qué pasa? Que la Tierra atrae la nave, la gravedad terrestre atrae, entonces la nave cada vez va un poco más, o sea, al principio va a 45.000 kilómetros por hora, pero cada vez va un poquito más lenta, hasta que alcanza justo el punto en el que la gravedad de la Luna se equilibra con el de la Tierra. Como la Luna es mucho más pequeña, eso es a 5/6 de la distancia entre la Tierra y la Luna, o sea, mucho más cerca de la Luna. Claro. A esa distancia están como a 4.000 kilómetros por hora. Claro, a medida que el viaje está ahí, tardó casi 4 días. Van cada vez más lentos, pero cuando llegan ahí empiezan a caer hacia la Luna, se aceleran hasta que entran en órbita a la Luna. Al principio la órbita era un poco así elíptica, pero luego ellos son capaces de estabilizarla y entran en una órbita casi circular a la Luna. En órbita a la Luna y pues entraron el 20 de julio, más o menos. Claro. Entiendo tensión máxima para ellos que van dentro de la nave y tensión máxima para los que se quedan en tierra controlando toda la operación. O sea, aquello tiene que ser ni como ni duermo. Claro, en Houston, que por cierto el lanzamiento fue desde Cabo Cañaveral, pero el centro de operaciones de la NASA estaba en Houston. Y bueno, había 15 estaciones repartidas por todo el mundo, porque claro, en el instante en el que para comunicarte con la Luna o con la nave de la que está yendo, tú necesitas que la nave esté por encima de tu horizonte. Y como la Tierra es rota, pues no siempre Estados Unidos está mirando hacia la Luna, con lo cual tenían bases repartidas por toda la Tierra y una, como sabrás, estaba en España, que es Rodrigo de Chavela, en Madrid. Claro. Y bueno, otro detalle también es que, claro, esto está lleno de incertidumbres durante todo el viaje. Sí. En mitad del viaje tuvieron que separar el Eagle, soltarlo y colocarlo en la parte delantera, o sea, encendiendo los motores. Ellos estaban dentro del Columbia, pero el Eagle estaba acoplado, digamos, estaba como guardado entre lo que sería el Saturno V y el Columbia. Sí. Entonces, en pleno viaje, bueno, era previsto, ¿no? Pero tuvieron que hacer la operación de sacar el módulo Eagle, soltarlo y ponerlo en la parte delantera, que era la parte correcta para que luego se posara en la Luna. En la Luna. Bueno, entiendo que anécdotas tienes miles. Muchísimas, sí. Por ejemplo, por decir una, ¿no? En ese instante ellos entran en órbita a la Luna y, bueno, pues llega el momento en el que Armstrong y Aldrin, Collins se quedó en el Columbia, no pisó la Luna. Bueno, pues ellos dos, Armstrong y Aldrin, pasan al Eagle y entonces el Eagle se desprende, cuando van a lunizar, se desprende del Columbia. Claro, el Eagle sigue orbitando la Luna, entonces tienen que encender los motores para frenarlo de alguna manera y que entonces empiece a caer. Claro.
el alunizaje estaba previsto, bueno, y al final fue así, en el Mar de la Tranquilidad, ¿no? En una zona que ya había sido elegida sin aparentemente grandes rocas, una zona más o menos llana, pero claro, al final si tú vas a aterrizar en un sitio tiene que ser lo más regular posible. ¿Qué pasó? Que la bajada estaba siendo automática y la velocidad era demasiado alta. Pues algo ocurrió en el frenado, que no habían frenado lo suficiente, estaba siendo demasiado alta y se estaban yendo del lugar previsto y estaban dirigiéndose hacia un sitio lleno de bloques de piedra, de cráteres pequeños, hubiera sido un desastre. O sea, sí. ¿Qué pasó? Que tuvieron que pasar a modo manual y ahí Aldrin y Armstrong tuvieron que literalmente pilotar el Eagle. Imagínate la situación. Pilotar el Eagle, ponerlo de pie, pilotar, hacerlo caer y como a 1 metro, esto es curioso, ¿no? La gravedad de la Luna es mucho más baja, entonces a 1 metro apagaron los motores y el Eagle cayó a plomo. Pero bueno, quedó bastante bien en un sitio en el que la estabilidad del suelo no se hundió hacia abajo ni nada, entonces salió todo bien, pero como ves, en cada cosa que hacen algo puede fallar y todo el traste. Y juega mucha parte, por lo que te estoy escuchando, juega una parte tremendamente importante la pericia humana, es decir, su propia pericia como pilotos. Esto lo digo, vamos a ver, por todos aquellos que confían ciegamente en la tecnología y hacen que la tecnología sobrepase a las capacidades humanas. Este es un ejemplo de que llevaban la tecnología más puntera de la época, pero se salva gracias a la pericia humana. Sí, totalmente. Claro, sí, totalmente. También hay que tener en cuenta que, claro, estamos hablando de hace 50 años y entiendo que la tecnología actual, de cara a incluso, es decir, la tecnología actual sería capaz de corregir todas estas cosas y de ser ella sola capaz, ¿no? Una máquina ser capaz de aterrizar, de alunizar en la Luna. Pero bueno, me viene a la mente, por ejemplo, me estoy yendo de las ramas, pero hace 2-3 años se estrelló en Marte un módulo que se llamaba el Schiaparelli, no sé si lo recuerdas, pero se estrelló porque no midió bien la distancia al suelo y entonces ahí se fueron al traste miles de millones de inversión en una sonda. No iba tripulada, por supuesto, era en Marte, pero es decir, hoy en día la tecnología puede fallar perfectamente. Perfectamente, sin duda. Bueno, ¿llegan y qué hacen? Porque dices, bueno, bien, llegamos, aquí estamos. Hace muchos siglos antes, Colón llegó, plantó su bandera y dijo, tomo posesión de estas tierras en nombre de España. ¿Ellos llegan y qué hacen? Bueno, pues lo primero que hicieron fue estuvieron varias horas esperando dentro del Eagle hasta que salieron a hacer el famoso paseo, duró unas 2 horas. Bueno, voy a obviar esas famosas frases que dijeron y esas imágenes que seguro luego ponéis y comentáis, pero desde el punto de vista científico, ¿qué hicieron? Bueno, pues recogieron muestras de la Luna, todos tenemos en mente también esas imágenes en las que los astronautas saltan, porque se dieron cuenta de que, bueno, ya lo sabían, pero tal vez no lo habían experimentado nunca de esa manera, a pesar de muchísimo entrenamiento que tenían. La gravedad de la Luna es mucho más baja, entonces el traje que pesaba 90 kilos, pues allí pues pesa muchísimo menos y se puede llevar con mucha más facilidad. Recogieron 20 y pico kilos de rocas en la Luna que tuvieron que meter al Eagle para traerlas y analizarlas. Pusieron también instrumentación científica, por ejemplo, sismógrafos, instrumentos para ver si había actividad sísmica en la Luna. Dejaron también superficies reflectantes, espejos, ¿no? Con la finalidad de poder, desde la Tierra, con un láser, que tú apuntes justo hacia esa zona donde está el espejo, se refleja, vuelve hacia la Tierra y se puede medir la distancia a la Luna. Y de esa manera pues, se mide con mucha precisión y de hecho somos capaces de medir, fíjate qué precisión, somos capaces de medir cómo la Luna se aleja a razón de unos 3 centímetros por año. 2,73. 2,73 para ser exactos. Dejaron la famosa bandera, pusieron un trípode con una cámara en la que estuvieron grabándolo todo y por eso se ven imágenes desde fuera que se ve el Eagle. Bueno, tuvieron también una conversación con Nixon. Bueno, estuvieron unas 2 horas pues haciendo esas cosas que hacen los astronautas en la Luna. Haciendo sus cosas, sus cosas de astronautas. Cosas de astronautas, es la palabra. Bueno, llegamos al tema bandera. Vamos a ver, el tema bandera no porque sea el tema más importante, sino porque es físicamente el tema de la bandera. Vamos a ver, los que son contrarios a los que niegan que el hombre haya llegado a la Luna, o al menos en aquella época, se basan mucho en esa foto de la bandera. Dicen, no puede ser que la bandera ondee, no puede ser que esté extendida. ¿Qué explicación tiene el tema de la bandera? Sí, hay toda una serie de
hay toda una serie de argumentarios, así, hay todo un corpus de razones que expone la gente, los estos que no piensan que el hombre llegó a la luna, de cosas que están mal hechas en esa simulación que se hizo, ¿no? Sí. También hay cosas relacionadas con el brillo de las estrellas, que no se ven bien las estrellas en el cielo, que tendría que estar negro, una serie de cosas. La bandera, claro, ¿qué pasa? En la luna no hay atmósfera, entonces en la Tierra las banderas ondean pues porque hay un aire y una atmósfera que las mueve y demás. En la luna, como no hay atmósfera, en principio la bandera tendría que quedar como un trapo caído hacia abajo, ¿vale? Eso sería lo esperable. Correcto. ¿Qué pasa? Que tenemos el Eagle, tenemos el módulo lunar ahí a unos metros que transmite vibraciones y en el que hay actividad. Y esas vibraciones, esas vibraciones que transmite el Eagle se transmiten a la bandera y hace que ondee la bandera. Sin La más. bandera en este caso. Hay todo para los que les interesen estas cosas, hay un documento que hizo público la NASA, porque claro, la NASA nunca ha entrado en estas cosas de conspiraciones y demás. Y hay todo un documento en el que van una por una explicando, no rebatiendo, sino explicando por qué, el por qué no se ven bien las estrellas, por qué ondea la bandera, ese tipo de cosas. Claro, claro. Bueno, es a día de hoy la última frontera que ha pisado el hombre. ¿Cuál sería la siguiente frontera en la que apelo ya más a la labor de astrofísico y de entendido y de experto en el tema de exoplanetas? ¿Cuál sería la siguiente frontera? Quizás no lo veamos ni usted ni yo, o ni tú ni yo, ni nuestros hijos quizás, pero... Bueno, ahora mismo la siguiente... Bueno, la Luna todavía sigue siendo una frontera. Estamos ahora, no se ha vuelto a la Luna desde el año 72 y está habiendo esfuerzos ahora por volver a la Luna, esfuerzos chinos, esfuerzos de nuevo estadounidenses, esfuerzos de empresas privadas. Elon Musk está como un loco queriendo volver a la Luna y tal vez la que sí es la siguiente frontera puede ser Marte, por decir otro cuerpo del sistema solar que el hombre no ha pisado, el ser humano no ha pisado y que, bueno, no sé si nosotros lo veremos, pero Elon Musk, por ejemplo, asegura que de aquí a bueno, él es muy optimista, pero bueno, de aquí a la década de 2030 o una cosa así, que él quiere no solamente que poner gente en la Luna, sino hacer una estación en la Luna. Una estación lunar en claro, este caso. Estamos hablando del sistema solar, que Marte o la Luna lo tenemos aquí al lado. En cuanto a exoplanetas que comentas y demás, eso es totalmente inalcanzable. Inalcanzable, no en este caso. ¿Por qué la Luna vuelve a interesar? Dos cosas. ¿Por qué la Luna vuelve a interesar y por qué no se ha vuelto a la Luna? Vale. No se ha vuelto en primer lugar por el... Es decir, la Luna interesa desde un punto de vista, más que desde los recursos, que si hay recursos en la Luna, se habla por ejemplo del famoso helio 3 Vale, pero eso realmente no sé hasta qué punto es una razón real para ir a hacer eso en la Luna. Sin embargo, la Luna puede ser muy interesante para desde ella, una vez que todo esto se pudiera estabilizar y realmente pudiéramos tener bases funcionando allí y demás, sería muy fácil hacer operaciones desde la Luna, como por ejemplo una futura minería a otros asteroides. Iba a hablar de ciencia, sería muy interesante hacer ciencia desde la Luna, pero bueno, la ciencia no interesa económicamente. Pero sí que desde la Luna, porque por tener una gravedad mucho más baja y por ser una especie de cuerpo intermedio entre la Tierra y fuera del sistema Tierra-Luna, es muy interesante establecerse ahí de cara a eso, de cara a una explotación, por ejemplo, de asteroides, en los que sí que hay recursos interesantes. Sí que hay recursos muy, muy interesantes mineralógicos y de metales en asteroides que pueden ser interesantes y es más fácil hacer eso desde el puerto de la Luna. Correcto, utilizarlo como base intermedia, ¿no? Digamos, como parada. Eso es. Bueno, la cara oculta, porque sin entrar de nuevo en todas estas teorías conspiranoides, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay en la cara oculta de la Luna? ¿Lo mismo que en la que vemos? Bueno, básicamente sí. Básicamente la cara oculta de la Luna es una zona totalmente desértica, como desértica en los términos de la Luna, ¿no? De rocas, regolito y demás. Muy parecida, un poco diferente, porque no hay, cuando miramos a la Luna de noche y lo que vemos son esas zonas oscuras, que es lo que conocemos como los mares, ¿no? Los mares son grandes extensiones de roca volcánica, ¿no? De impactos de asteroides que la fracturaron cuando todavía estaba caliente su interior y fluyó hacia afuera toda
todo ese magma, cubrió esas extensiones y quedaron esas zonas. La otra, y ya más cráteres también, ¿no? La otra parte, la cara oculta, no tiene tantos, de hecho apenas tiene regiones de esas, tiene muchísimos cráteres, están muy caracterizadas, pero no hay esas regiones oscuras, porque la corteza es más gorda. Es un poco más gorda la corteza de la parte que nunca mira hacia la Tierra, de la cara oculta, que de la cara visible. Entonces es prácticamente igual, solo que apenas hay mares, no hay mares. Bueno, para finalizar, Enrique, sé que es difícil realizar el cálculo porcentual, pero ¿cuánto podríamos achacar, cuánto porcentaje a tecnología de la época, cuánto a pericia humana y cuánto a suerte de lo que ocurrió y llegó a buen puerto, llegó a buen fin? Ostras, esa estimación es complicada de hacer, pero yo creo que podríamos hacer también tal vez un tercio, ¿no? En este caso. O claro. Más o menos, porque evidentemente se tuvo muchísima suerte de todas las cosas que pudieron haber fallado. Luego, la pericia humana también es indiscutible. La gente que, en primer lugar, hay que estar dispuesto a ir ahí. A jugártela. A jugarte la vida, porque los tres sabían que tenían muchísimas papeletas para no volver. Y luego, por otra parte, está pues, el esfuerzo de inversión económica, de recursos humanos que se invirtieron, de todo un país empujando en esa dirección durante 10 años. Entonces, claro, es difícil cuantificarlo, ¿no? Pero son cosas muy importantes. Y una cosa para finalizar, ¿y el viaje de vuelta? Porque todo el mundo habla del de ida, pero ¿y el de vuelta? ¿Fue todo normal, todo como debería de ir, o hubo también sus cosas? También hubo sus cosas, también hubo sus cosas. El viaje de vuelta, claro, el poner el Eagle otra vez fuera de la Luna también era un momento crítico. Es decir, es más fácil caer, es más fácil dejarse caer hacia la Luna, aunque el alunizaje también es delicado, que el hecho de salir hacia afuera. Cualquier cosa que falle, porque vas contra la gravedad de la Luna, cualquier cosa que se falle, allí se quedaba. Funcionó bien, se juntaron con el Columbia, pasaron todos, y las muestras que llevaban de rocas y de material se lo pasaron al Columbia, dejaron caer el Eagle y enfocaron hacia la Tierra. El viaje duró unos 4 o 5 días de vuelta y curiosamente, bueno, ellos iban a amerizar, ¿no? Sabes que el Columbia literalmente entró a 40.000 kilómetros por hora en la atmósfera de la Tierra y lo que lo frenó fue el rozamiento con la atmósfera de la Tierra, que la nave, el exterior de la nave se puso a unos 3.000 grados centígrados. Se abrieron los paracaídas, 3 paracaídas enormes de 25 metros y cayeron al Océano Pacífico. Iban a caer a otro sitio. Ya días antes de que incluso saliera el Saturno V para afuera, el Apolo 11, un portaaviones de la Armada de Estados Unidos ya se colocó en el sitio donde estaba previsto que ellos fueran a caer. ¿Qué pasa? Que al final, en el último momento, resulta que había una gran tormenta en ese sitio. Entonces no pudieron caer en el sitio en el que estaba previsto. Cayeron también en el Océano Pacífico, pero en otro punto, cerca de Hawái, a unos 1.000 kilómetros de Hawái, y ahí los recogió un portaaviones que se llamaba el Hornet, un portaaviones militares que los recogieron con helicópteros, con equipos de salvamiento perfectamente entrenados para ese efecto, pero incluso hasta la llegada fue un poco, porque en el último momento tuvieron que cambiar de ubicación del amerizaje. Madre mía. Toda una aventura en este caso, de la que se cumplen ahora 50 años y de la que hablaremos, bueno, pues a continuación, en lo que es ya el contexto más histórico. Enrique Díez, astrofísico, investigador en el ICTEA, Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Espacial de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bueno, y contarnos toda esta historia verdaderamente fascinante. Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y vamos a hablar, como decíamos, del contexto histórico. A ver, ¿qué pasaba en aquella época en el mundo, en Estados Unidos, en la extinta Unión Soviética? Bueno, pues todo lo que ocurría lo vamos a ver en un momento. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos el programa de esta tarde-noche. Bueno, pues continuamos hablando de Objetivo la Luna, en esos 50 años que se cumplen de la llegada del hombre a la Luna. Hablábamos con el astrofísico Enrique Díez, bueno, pues acerca de esos aspectos tecnológicos, acerca de esos aspectos científicos de aquella expedición que condujo a los norteamericanos, al hombre, en definitiva, a la Luna. Anunciábamos que íbamos a hablar del contexto histórico, pero vamos a redoblar el esfuerzo, ¿vale? Porque si bien con Enrique hablábamos del cohete, de las distintas partes del cohete, de un poco cómo fue el viaje, bueno, pues además del contexto histórico del que vamos a hablar ahora, bueno, pues vamos a hablar también de lo que es ese cohete. ¿Por qué? Porque hemos solicitado a producción que nos trajera el cohete de los norteamericanos, el que mandaron a la Luna, y habemos cohete, como van a ver, bueno, pues tan solo dentro de un momento. Para hablar del tema del hombre en la Luna, nos damos un paseo por la historia exterior, en este caso con José María Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches y mañanas, depende del momento del día en el que nos estén viendo ustedes. Bueno, habemos cohete, vamos a verlo. Ahí lo tenemos, encima de la mesa. Luego lo veremos más de cerca, lo veremos más en detalle, a escala, Tampoco vamos a hacer aquí un despliegue de traer el cohete en sí, el cohete verdadero. Bueno, lo primero, ¿en qué contexto histórico se produce la llegada del hombre a la Luna? Se produce en plena Guerra Fría, aquella pugna que no solo era militar, también era política, diplomática, cultural, sociológica, entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviética, los dos grandes bloques, el bloque democrático occidental y el bloque comunista. Y bien, sabemos que aquella pugna nunca, aquella guerra nunca se llegó a estallar realmente, pero cada bando, cada bloque, cada superpotencia tenía que demostrar a la otra y al mundo su primacía y su capacidad. Entonces había un campo, un aspecto en el que los soviéticos llevaban claramente ventaja, y era realmente la carrera espacial. La carrera espacial que ellos iniciaron en los años 50, enviando el primer satélite al espacio, el Sputnik, luego enviaron el primer ser vivo, la perrita Laika, el primer ser humano, el primer hombre, Yuri Gagarin, la primera mujer, Valentina Tereskova, y los americanos siempre iban unos pasos por detrás. Entonces, bueno, pues esto preocupaba en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque los soviéticos estaban demostrando, por un lado, la capacidad de su tecnología y en última instancia era, digamos, la primacía de su sistema sociopolítico, el sistema soviético, que era capaz de batir aquellas metas, de alcanzar aquellos objetivos, ¿no? Sí. Entonces, la llegada digamos, la decisión de enviar un hombre a la Luna, la voluntad política, podríamos decir, arranca del presidente Kennedy, en un famoso discurso que pronunció en 1961, poco antes de que fuera asesinado, ¿Sí? Afirmando que antes del final de aquella década que Estados Unidos tenía que poner un hombre en la Luna. Hablamos de la década de los 60, y sí, así fue. Y entonces, a partir de ahí los americanos multiplicaron el presupuesto de la NASA, echaron toda la carne en el asador, gastaron millones y millones de dólares, se elevaron al 5% de su gasto anual los recursos dedicados y tal. Y entonces se puso en marcha el proyecto Apolo, que tuvo diversas etapas. La etapa que llegó a la Luna fue el Apolo 11 y luego hubo más después. Y entonces, bien, no se podía hacer todo en un año ni en dos, había que ir pasando por sucesivas fases. Las diversas etapas del Apolo fueron dando los distintos pasos y pruebas, experimentos, ensayos que culminaron con el Apolo 11, que fue el que realmente tomó tierra en la Luna y visitó. Y los Estados Unidos, los norteamericanos, son los primeros que sitúan a un hombre en la Luna, pero los soviéticos habían ya llegado con naves no tripuladas. Sí, ¿no? Los soviéticos también tenían su propio proyecto, y enviaron varias naves, las naves Lunik, la Lunik 1, la Lunik 2, la Lunik 3, y una de ellas llegó a posarse. Posarse a la Luna, tomar muestras, tomar fotografías de muy buena calidad y tal, pero no, lo que es enviar un ser humano, no. Hay que decir que los anteriores viajes Apolo al 11 también llegaron muy cerca de la superficie lunar, la fotografiaron, prepararon el camino para el Apolo 11, hubo uno de ellos que
que llegó a estar solamente a 15 metros de la superficie sin llegar a alunizar. Pero bueno, bien, como te digo, fueron adquiriendo la experiencia necesaria para que el Apolo 11 fuera un éxito. Claro. Bueno, se lo comentábamos o se lo preguntábamos antes a Enrique Díez. ¿Qué papel juega von Braun, Wernher von Braun, un científico militar alemán que los norteamericanos fichan después de la guerra, le blanquean su pasado a cambio de que trabaje para ellos? ¿Cómo es el tema este? Bueno, von Braun era un joven y brillante científico alemán que fue el cerebro del programa de cohetes de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue el creador no solo de las V1, de las V2, que la V1 todavía era, digamos, un avión sin piloto, un avión no tripulado, pero la V2 ya era un auténtico cohete capaz de alcanzar los límites de la atmósfera. Prácticamente se asomaba ya al espacio exterior. Lo que pasa es que era un cohete, era un misil con una carga explosiva destinado a volver a caer sobre la superficie terrestre y bombardear ciudades. Y así bombardearon los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial, Londres, Amberes. Bueno, bien, pero las experiencias técnicas conseguidas con el V2 fueron decisivas para la hora de construir los cohetes espaciales. Sí. Entonces acaba la guerra y el joven von Braun, junto con otros muchos ingenieros y científicos alemanes, son fichados por los Estados Unidos. Se pasa por alto su pasado colaboracionista con el Tercer Reich y lo ponen al frente del programa espacial. ¿Por qué? Porque había que diseñar una serie de cohetes extraordinarios para poder sacar de la Tierra pues una nave y unos equipos muy pesados capaces de llegar a la Luna, evidentemente. Claro. Y entonces él, fue el gran alma de todo técnica, el alma técnica de este proyecto, el diseñador del Saturno V, que es lo que tenemos aquí ahora. Claro. Y vamos a hablar... Los soviéticos, solo decirte que tenían la contrapartida soviética, era otro ingeniero también muy capaz, llamado Korolev, que los soviéticos tuvieron la mala suerte de que Korolev murió en 1966. Es posible que si no hubiera muerto en una operación, que a lo mejor, sus capacidades hubieran permitido a los soviéticos alcanzar su programa con éxito, pero bueno, no fue así. No fue así en este caso. Bueno, hablábamos antes con Enrique Díez acerca de la nave, de las tres partes de la nave. Como digo, solicitamos la presencia de la nave y ya ven que de inmediato llegó la nave. Vamos a verlo ahora, esas tres partes de las que hablamos antes. A ver, tenemos ahí encima. Bueno, aquí lo primero que tenemos que imaginar que aquí habría una torre de lanzamiento. Los dos brazos de los que nos hablaban, que bien, se abren. No está, pero bueno. Bien. Y que esto está en una escala muy pequeña. Esto medía el cohete entero, medía 110 metros de altura y pesaba 3.000 toneladas, pues como un barco de guerra, un destructor, prácticamente. Puesto de pie. Bien. Sí, puesto de pie, sí. Y lo que es, digamos, las cápsulas tripuladas, por así decirlo, ocuparían solamente esta sección superior, que sería estas dos que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, hay que imaginarse que esas dos esto está, por supuesto, incluidas... a diferente escala. Bien, estarían incluidas en este pequeño cono y en este pequeño cilindro. Bueno, y también en este otro pequeño tronco de cono, a partir de la marca negra hacia arriba. De lo negro hacia arriba. Bien. Luego tenemos esta especie de pequeña aguja, que era un cohete de emergencia capaz de desprender el módulo de mando en caso de accidente y de salvar a los astronautas. Pero bueno, eso ya no hizo falta utilizarlo. Y luego, desde aquí hacia abajo, son todo las fases impulsoras. Combustible. Combustible y motores cohete. Combustible comburente también, combustible hidrógeno líquido, comburente oxígeno líquido, y una serie de potentísimos motores cohete, ¿no? Entonces, bueno, el lanzamiento tuvo lugar el 16 de julio del 61. Hay tres fechas, ¿no? La primera, vamos a quedarnos con tres fechas. La primera, el 16 de julio, el día del Carmen. Bueno, pues el 16 de julio. El día de lanzamiento. El día del alunizaje es el 21 y el día de regreso el día 24. En total, toda la aventura duró 8 días. Correcto. Entonces, ese día 16, a las 13 horas o por ahí, se produce el lanzamiento. ¿No? Y bueno, en ese lugar, que bueno, es el habitual para los americanos lanzar sus cohetes, el Cabo Kennedy y Cabo Cañaveral, en Florida. Entonces, en primer lugar, entra en acción esta primera fase en la que contenía los 5 mayores motores cohetes fabricados jamás. Quizás hasta hoy no han debido fabricarse motores, bueno,
posible que sí, pero bueno, tan potentes. Y elevó lentamente, a ver si pudiéramos, se resiste, a ver si ahora, se eleva. bien, ya está. Elevó lentamente en los primeros metros a todo el conjunto desde la plataforma de lanzamiento. Correcto. Con lentitud y con una trayectoria ligeramente divergente, eso que lo había previsto Von Braun a la torre, para evitar pues cualquier mínimo roce o choque que daría el traste con todo. Luego ya, en cuanto ya alcanzó los metros, ya los motores entraron a máxima potencia, ya subió a altísima velocidad. Bien, una anécdota que te podemos contar, que la famosa cuenta atrás, tan característica y tal, bueno, pues eso al parecer no tiene ningún sentido práctico, fue bueno, una ocurrencia que Von Braun tuvo para quizás darle mayor no sé, dramatismo, intriga a toda la ceremonia y tal. Los soviéticos, por ejemplo, nunca emplean cuenta atrás. Los soviéticos, vamos a hacer una pausa en este despegue. Vamos a ver, hay una cosa que siempre me llamó la atención. Los tripulantes norteamericanos son astronautas. Los soviéticos son cosmonautas. ¿Por qué? Bueno, ellos, qué sé yo, igual piensan que la palabra cosmos tiene un significado más amplio. ¿Sí me llama la atención? Sí, son cosmonautas. El cosmonauta soviético es como los aledaños del estadio. La palabra aledaños va unida a estadio. Bien, cosmonauta soviético, astronauta norteamericano. Que el perfil de astronauta americano en esta época tenían todos un perfil muy similar. Eran casi todos pilotos expertos de la Marina, habían estado todos pilotando en la guerra de Corea. Luego también tenían estudios de física o de ingeniería. Y también habían sido pilotos de prueba, y bueno, tipos así, ya sabes, pues muy fríos, muy metódicos, muy reservados y tal. Y así eran pues los tres protagonistas, que luego hablaremos de los que hablamos luego. Bueno, ya la nave, como nos comentaba Enrique, ya a los 10 minutos ya estaba a 200 kilómetros. Sí, en un primer momento, a los 2 minutos y medio, la primera fase cumple su cometido y se desprende. Entonces, se desprende y se cae. Se cae, y aquí están esos 5 motores de potencia bestial que te comentaba yo antes. También, bueno, podríamos incluso verlos al margen, pero bueno, no es el momento ahora. Bien, y se desprende y cae a los 2 minutos 40 o por ahí. Y el cohete, el resto de fases continúan su camino y tal. Al cabo de otros, digamos, 8 minutos o así, se desprende la segunda fase. También. Aquí ya estamos hablando de unas velocidades de 24.000 km por hora. Unas velocidades, bueno, increíbles, ¿no? Y se cae también. Y luego ya... Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Y esto dónde cae? Al mar. Sí. Luego ya, esta tercera fase es la encargada de sacar a lo que es el verdadero nave Apolo, que está aquí contenida, de la órbita terrestre, pero no la saca inmediatamente, se queda dando una órbita estacionaria. El motor se apaga, ahí durante unas horas hace unas comprobaciones y por último la extrae de la órbita terrestre. Y entonces es en ese momento cuando ya ha cumplido su función, se desprende y queda nada más que lo que es las propias cápsulas. Bien, entonces, esto también, esto no se cae, esto ya se queda flotando. Bueno, claro, ya se queda flotando, ya se queda por ahí. Lo vamos a poner aquí, en órbita. Bien. Entonces aquí ya estos paneles se abren y nos encontraríamos con esto. Hay que tener en cuenta la escala, ahora estamos trabajando con una escala superior. Entonces aquí hay dos módulos. Este es el Columbia, que en realidad tiene otros 2 módulos dentro de sí, el módulo de mando y el módulo de servicio. También se llama módulo de mando y servicio, pero en realidad son 2. Y esto es el Eagle, el módulo que aterrizará en la Luna, que tiene 2 secciones asimismo, la sección de, digamos, de descenso y la sección de ascenso, pero lo veremos después. Bien, ocupaban esta posición dentro de lo que era el Saturno, pero tienen que darse la vuelta. Entonces, en medio del espacio se dan la vuelta y se acoplan así. Bien, a todas estas, los astronautas, ¿dónde estaban, digamos, pilotando, habitando? Estaban solamente en este pequeño cono, así. En este pequeño cono que era el módulo de mando. Ahí pasaron casi toda la misión. Pero bueno, bien, se acoplan con el módulo lunar. Y ya emprenden la trayectoria hacia la Luna. Esa trayectoria que les llevaría 3 días. Bien, bueno. Llegan a la órbita lunar a más o menos 100 kilómetros de altura, y entonces
En ese momento es cuando dos de los astronautas, dos de los astronautas que fueron Armstrong y Aldrin, abandonan el módulo de mando y se introducen, entran en el módulo lunar, bien, y dejan a Collins en el módulo de mando y se desprenden, se separan. Bien, ¿por qué? Porque lo que se tiene que posar en la Luna solo es este. Bueno, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora ya se han desprendido. El módulo de mando y de servicio se queda orbitando la Luna, se queda orbitando, y el módulo lunar emprende el descenso. Emprende el descenso lento, controlado, pilotado por Aldrin. Perdón, por Armstrong. Bien, en un primer momento ese descenso tenía que ser, digamos, realizado automáticamente, pero se dieron cuenta de que se habían pasado del lugar de aterrizaje y entonces tuvo que manualmente tomar los mandos Armstrong y dirigió el módulo hacia un lugar que, bueno, él vio apropiado, cuando ya faltaban solamente 17 segundos para acabar el combustible de descenso, si no hubieran tenido que abortar la misión. Una tensión enorme. Sí, se siguió ese proceso con toda la tensión que podemos imaginar, la que sufrían los astronautas y la que sufrían los controladores de tierra desde aquí, desde España. Sí, hablábamos antes de ello, bien. Y bien, recorre los últimos metros y se posa en la superficie lunar. Ahí está. Vale. Mucha gente piensa que nada más posarse que ya se bajaron, y no fue así. Tenían instrucciones incluso de dormir y tal, pero ellos no fueron capaces de dormir. Lo que hicieron fue comer y hacer las últimas comprobaciones, ponerse los trajes, que tardaban más de 2 horas en ponerse aquellos trajes que pesaban 80 kilos, que tenían 3 capas, bueno, una barbaridad. Y después de 6 horas de preparativos, entonces se bajan. Y se baja, en primer lugar, ya lo sabemos, Armstrong. Ahí está. Aquí tenemos la figura, que por supuesto no está a escala, evidentemente. Tenemos a Armstrong, Houston, tenemos a Armstrong, ahí estamos. Y no posa el pie en primer lugar, tenía instrucciones de hacer como una especie de amago de bajada, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, bien, bueno, por motivos de seguridad posiblemente, y posa y pone el primer pie en la Luna, bien. Luego, previamente, cuando había pronunciado aquellas famosas palabras, cuando toman el contacto con la superficie, motor parado, luz de contacto, ok, motor parado. Fueron las palabras clave que él pronunció cuando realmente las 4 patas de la nave se posaron. Bien. Y al cabo de un rato se baja Aldrin. Aldrin tuvo que ponerse el traje él solo, bueno, bien, tuvo también sus problemas para bajar. Y nada, y ya llegan, plantan la bandera, se dan un paseo de 2 horas y media o por ahí, hacen los experimentos. Y lo de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Sí, eso también lo dijo él cuando realmente se puso el pie en la Luna. Claro. No sabemos si la frase estaba ensayada, si se le ocurrió sobre la marcha. Bueno, en fin, eso sea como fuere. Bien. Y planta la bandera norteamericana, la bandera de la que, como recordarán, hablábamos con Enrique Díez de por qué la bandera ondea y por qué no ondea y todo esto. Bueno, y planta la bandera norteamericana, dan unas vueltas por allí, recogen roca lunar, rocas, materiales, instalan aparatos, espejos dejan cosas allí, bueno, tal y como nos comentaban. Vuelta a la nave y vuelta a la Tierra. Ya nos contaba Enrique también ese viaje azaroso también de vuelta, cuando caen al mar, un portaaviones norteamericano les tiene que recoger, con todas bien, las... Entre tanto y no nos olvidemos de Collins, él permanecía esperándoles en el módulo de mando y servicio, orbitando la Luna. Vamos a ponerlo aquí, ya sabemos que la figura es demasiado grande, pero bueno, en fin. Entonces ellos regresan a la nave, se pasan 13 horas en la nave todavía, duermen en ese intervalo de tiempo, entre otras cosas, y comienza el ascenso, que era una de las fases más críticas. Lo más difícil, Bien, y en ese momento el módulo lunar se parte en dos. Se parte en dos, ¿por qué? Porque esta sección inferior de color naranja, que incluye el tren de aterrizaje, ya no era necesaria. Entonces cortan las uniones y esa parte se queda en la Luna, se quedó ahí para siempre. Y el módulo de ascenso cumple su función, asciende realmente, ¿no? Y asciende para encontrarse hasta la órbita, para encontrarse con el módulo de mando y servicio donde esperaba Collins. Ellos dos pues ya están aquí dentro. Bien. Y se produce el encuentro, la unión, otra vez, ¿verdad? Ellos abandonan el módulo lunar, pasan al módulo de mando,
una vez que el módulo lunar queda vacío, se desprende y se abandona, y esta es la etapa que regresa a la Tierra. Sí, el regreso sí, lo tratábamos antes. Quiero preguntar, llegan a la Tierra, bueno, son recibidos como héroes, me imagino, por el pueblo norteamericano, digo bien, ¿no? Serían los héroes del momento, para siempre. ¿Qué hacen los rusos a partir de ese momento? Hombre, los rusos, bien, nada, ellos han perdido la partida. Han perdido la partida, pero no abandonan tampoco la carrera espacial. Ellos ahora dedican sus esfuerzos a, digamos, a batir récords de permanencia del hombre en el espacio. Seguirán enviando gente al espacio, laboratorios espaciales, estaciones espaciales, a intentar demostrar que un ser humano puede permanecer más de un año allí arriba, y sí, así fue. Pero los rusos, primero soviéticos, ahora rusos, ¿no han llegado a posar un hombre físicamente en la Luna? Más adelante sí, pero como te digo, ellos enviaron misiones no tripuladas primero, en eso sí. Correcto. Yeah. Ahora son los chinos quienes intentan llegar. Sí, también parece, sí. Solo decirte que la cápsula que realmente reingresa en la Tierra es este pequeño cono. El pequeño cono que tenía un espacio interior semejante al de un coche o una furgoneta. Allí iban aprotujados, sentados en línea, los tres, que es la parte que bueno, protegida por un escudo térmico, cae al mar, lo rescatan desde un portaaviones y todo eso que ya lo veíamos antes. Bueno, actualmente la carrera espacial ya se orienta, lo veíamos, hacia otras fronteras. Bueno, fue toda una aventura. Sí, claro. Y aunque muchas cosas estaban previstas y ensayadas, otras no. Otras, bueno, esperaban que salieran bien, pero no tenían modo de haberlas previsto primero. Quizás una de las pruebas más evidentes de que esto es así, ocurrió así, y no como toda esta gente que lo niega, es que los rusos jamás lo pusieron en duda. No, ellos no chiflaron más, ni revolvieron más. No lo pusieron en duda. En todo, ¿no? No. Correcto. Bueno, ¿qué fue de Armstrong, Aldrin y Collins? Bueno, bien, a ver, Collins y Aldrin aún viven. Armstrong murió no demasiado mayor, murió con 82 años, de problemas del corazón y tal. Nada, hombre, fueron recibidos, ya te digo, en loor de multitud, y hicieron giras promocionales por todo el mundo, siguieron trabajando para la NASA, todos eran ingenieros, ya te digo. Y bueno, Buzz Aldrin tuvo problemas de depresión y de alcoholismo, luego lo superó, ahora todavía anda por ahí y tal. Collins, que era como digamos el más sociable, el más dicharachero, el más mediático, bueno, pues también, siguió una vida normal. Y Armstrong, que era quizás de los tres el más introvertido, el menos mediático, pasó una existencia pues más desapercibida. Sí. ¿Y Von Braun? ¿Qué fue de él? No, nada, Von Braun vivió el resto de su vida, es reconocido y siguió trabajando para el programa espacial tranquilamente. Sí. Diferencia entre los astronautas y los cosmonautas, bueno, tratados como héroes en su país, los cosmonautas soviéticos una existencia más gris, ¿no? Sí, hombre, a ver, fueron reconocidos también por la propaganda soviética, que claro, en aquel régimen todo tenía un tratamiento propagandístico. En Estados Unidos en cierto modo también, pero bueno, era un poco distinto. Claro. Gagarin fue honrado y premiado y tal, luego murió malamente también en un vuelo de pruebas. Bueno, pues esa es la historia de la historia de la historia y la historia humana de sus protagonistas. Bueno, pues hay que situarse en el contexto, en el año 1969, y es el objeto de la encuesta de esta semana. Una encuesta que han realizado nuestros compañeros Fran y Elisa. ¿Cómo recuerda usted, si tiene ya alguna edad, bueno, pues aquel momento en el que el hombre llegó a la Luna? Vamos con ello. Este 20 de julio se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna en el Apolo 11. ¿Recuerdan ustedes qué hacían mientras se producía este hito histórico? Veamos qué nos cuentan los obetenses. ¿Cómo recuerda usted la llegada del hombre a la Luna? Pues ya muy vagamente, dado el tiempo que ha transcurrido, 50 años, el 50 aniversario, televisión en blanco y negro. Recuerdo que se cortó la emisión, hizo unos visajes raros y ya no sé si se siente emoción o no, porque han pasado muchísimos años. Pero no cabe duda que fue un evento
importantísimo en la humanidad, aunque hay gente que ha muerto y no se lo ha creído, porque la respuesta, ¿quién estaba allí para filmar aquello? Es aceptable, porque se veía menearse la bandera y allí viento no había, las suspicacias de tiempo. En cuanto a mí, que era un adolescente entonces, la calidad de la imagen dejaba mucho que desear, porque era la televisión, pues como te digo, en blanco y negro, pero sí fue, todo el mundo estaba expectante, porque no cabe duda que fue una grandísima, poner en órbita ya un satélite de aquella envergadura, independientemente que se habían hecho pruebas anteriormente, fue un logro técnico que con los medios, yo siempre he pensado que para hacer los cálculos con los medios que se tenían, aquella gente eran unos cerebros especiales, porque un ordenador hace millones de operaciones por segundo, y entonces la calculadora más importante que existía era una HP de Hewlett Packard, la número 10 me parece que era, que ya era un adelanto. O sea que hacer aquellos cálculos siempre me maravilló. Pero ya no sé si aquello era emocionante o no, porque 50 años son muchos años. Y hasta ahí le puedo decir de mi experiencia. Claro, a ese momento, ¿no? Y cómo se podía llegar hasta allí. Y también pensaba que bueno, que era el camino para seguir en otros planetas, no solamente la Luna, sino Marte, que era lo siguiente. Bueno, pues bien, en aquella época, pues como una novedad muy ilusionante para todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que cuando ves eso, te parece mentira, esto no puede ser, pero la verdad es que, bueno, como un avance de la ciencia y de verdad que estuvo muy bien. Pues mira, ya casi no me acuerdo porque soy muy mayor, pero la viví, me acuerdo, estaba en Riberas de Pravia, en una finca en verano, y la viví muerto de risa porque el casero de aquella finca, que no era un hombre muy mayor, pero estaba empeñado en que era mentira, que aquello era una película que estaban echando en la televisión y que cómo iban a estar en la luna. Pero bueno, pues la viví lógicamente con emoción. Lo que a veces lo pongo de ejemplo, cuando estás media hora en una caja para que te cobren con una tarjeta de crédito, y les digo, oiga, una cosa, que en el 69 se llegó a la Luna, que es un poco más, y es verdad, en algunas cosas parece mentira todavía lo atrasados que estamos después de tantos años de haber conseguido esa maravilla, ¿no? Para mí, personalmente, me ha parecido un poco de cuento, que creían que no lo creíamos y era una fotografía completamente que nos la han puesto. Ahora viendo actualmente las personas que van a subir a la Luna es completamente diferente. Por mi edad recuerdo ya con gran distancia el acontecimiento mundial del hombre llegado a la Luna, que fue en el año 69 aproximadamente. Entonces para mí fue una novedad enorme, una impresión nunca vista y un acontecimiento de tipo mundial que me encantó. Bueno, como un hecho importantísimo, hace ya muchos años, era joven y lo vi en la tele y me pareció un paso gigantesco, desde luego. Lo recuerdo porque estaba todavía en el colegio, yo soy andaluz, estaba en el colegio y fue una cosa muy importante para todo el mundo. Los recuerdos son muy vagos ya, porque hace mucho tiempo de esto, pero fue una experiencia, yo creo, bonita para la humanidad. Y además un desafío de los bloques entonces existentes entre los rusos y los americanos. Nosotros los españoles lo vivimos muy cerca porque éramos muy favorables a Estados Unidos en aquella época, y el enfrentamiento de bloques pues lo vivíamos con bastante presencia. Teníamos alrededor de 20 años y para nosotros era una cosa increíble. También es cierto que hay mucha gente que no se cree que se ha llegado a la Luna, pero vamos, yo no soy escéptico y creo que sí que se ha llegado a la Luna. Además no tenemos nada más que ver otros astros, que hay gente que dice que la Tierra es plana y que no se ha llegado a la Luna, pero la verdad es que los otros astros son redondos, son la Luna, Neptuno, todos son redondos. O sea que yo creo que sí que se ha llegado a la Luna. Pues estas han sido las experiencias de aquellos afortunados que pudieron vivir tal acontecimiento, el cual siempre guardarán en sus retinas.
Bueno, pues esa era la opinión de la calle. Bueno, ¿cómo se vieron aquellos momentos? José María Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, bueno, y por traernos también la réplica del cohete que se está reconstruyendo en este caso. Bueno, pues hemos conocido una historia apasionante en una jornada, la de hoy, bueno, en la cual tenemos público. ¿Qué tal? Ven conmigo. Ven conmigo, corre. Ven. Tenemos público porque, como saben, estamos en vacaciones, estamos todos de vacaciones los que somos muy pequeños, y entonces, ¿acompañaste a papá? Sí. ¿Habló bien papá? Sí. ¿Vas a ser astronauta? No. ¿No? ¿Qué vas a ser? ¿Qué vas a ser de mayor? Dilo, ¿qué? Bueno, te lo vas a pensar y luego... Presentador. Bueno, pues cuando coja yo vacaciones vienes tú, ya lo verás. Bueno, dar un besito a papá que lo hizo muy bien. Muy bien, bueno, pues con esa imagen el futuro sin duda están los jóvenes, nos despedimos. Gracias. Volvemos dentro de un momento y ya continuamos el programa de hoy para hablar más del espacio, en este caso de agujeros negros. Hasta ahora. Vamos a hacerlo hablando de ciencia. Vamos a hacerlo hablando de ciencia y con nuestro invitado, que ahora se lo presentaremos, y que sabe mucho acerca de esta materia y de la otra, porque también vamos a hablar de la materia oscura. Bueno, se trata de Enrique Fernández, él es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido fundador del Instituto de Física de Altas Energías y es miembro de la Real Academia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es usted, vive en Barcelona, pero es asturiano, es natural de Sietes, del concejo de Villaviciosa, el lugar que una vez fue escogido por Windows para presentar el Windows 7. Correcto. Y el lugar que hasta ahora yo personalmente conocía porque allí nació un jugador que fue del Real Oviedo y del Valencia. Y del Valencia, sí, de que llevaba por nombre futbolístico Sietes. De primera división, sí. Sí, correcto. En la época dorada del Real Oviedo y después se le traspasó al Valencia. Buen jugador. Bueno, vamos a hablar de agujeros negros, tal y como reza la pantalla. Por definición, ¿qué es un agujero negro? Pues es un objeto, como el Sol, por ejemplo, o una estrella, que crea una gravedad tan fuerte que nada se puede escapar. La gravedad es tan fuerte que nada se puede escapar. ¿Sería como incluso la luz? ¿Haría el efecto aspiradora, la aspiradora de casa? Sí, también eso, pero hay una superficie alrededor del agujero negro, de tal manera que algo que entre dentro de ese espacio jamás saldrá. ¿Y a dónde va? Por la gravedad, al centro del agujero negro. Volviendo al símil, que será muy básico y muy incorrecto, el de la aspiradora, llega un momento que se acaba llenando la bolsa de la aspiradora. Claro, sí, o sea, la gravedad se va haciendo más y más fuerte. Si sigue aspirando, la densidad de lo que hay dentro será más y más fuerte, y llega un momento en que es tan grande que las ecuaciones que tenemos, que son las de la relatividad general, dejarán de funcionar, porque no pueden funcionar con densidades infinitas. Entonces esto se lo llama una singularidad, y en el fondo nadie sabe lo que ocurre en la singularidad, solo sabemos que está ahí dentro. Claro. Esto es entrar ya en un poco más de tecnicismo que lo de... ¿Qué es la energía oscura? La energía oscura es una manera de decirlo, es un fluido que se supone que está en todo el espacio y que produce, el efecto es una gravedad negativa, produce un efecto de expansión en lugar de atracción. ¿Encaja esto en las leyes de la física? Pues la respuesta es que sí, encaja en la relatividad general, por ejemplo. Lo que ocurre es que es muy sorprendente y no sabemos qué es, y tampoco cuadra con estimaciones de cuánto hay. O sea, lo que sería relativamente fácil de describir,
es una energía oscura que fuese mucho más abundante de lo que en realidad lo es. Si hay un misterio con la energía oscura es porque hay tan poca. Pero no obstante, está ahí, o por lo menos los efectos están ahí. Se dejan notar, claro. ¿El bosón de Higgs es algo que existe pero que no se puede explicar de manera que lo entendamos todos? No, se puede explicar, lo que pasa que es difícil, es digamos algo muy técnico. Dentro de las teorías es algo muy técnico. Entonces es difícil de explicar, no hay una analogía fácil. El propio Higgs siempre dice que él mismo le cuesta mucho trabajo explicar el Higgs. Transmitirlo. Sí, incluso una vez yo cené con él cuando estuvo en Barcelona, no hace mucho, y nos estuvo contando un montón de anécdotas de qué es lo que ocurre cuando explica el Higgs, ¿no? Claro. Y siempre se queda muy mal contento cuando explica lo que es el Higgs. Entiendo que haciendo un paralelismo muy frívolo, será como el billete de 500 euros. Todos sabemos que existe, pero nadie lo ve, en este caso, ¿no? Pocas veces. Más o menos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo afecta todo esto que hemos hablado a la vida real? Traduciéndolo al lenguaje calle, a nos levantamos por la mañana, nos acostamos por la noche. A ver, algunos científicos seguramente estarán en desacuerdo conmigo, pero digamos, a nivel práctico, no importa en absoluto. El que el universo se expanda de manera acelerada, que es lo que nos dice la energía oscura, o que haya un bosón de Higgs o no haya un bosón de Higgs, no afecta a la vida del día a día. No obstante, esto no quiere decir que este tipo de investigación no deba ser llevada a cabo, porque a la hora de, primero, desde un punto de vista muy general, es algo que es la realidad, ¿no? Lo que creemos que es la realidad y por lo tanto queremos conocerla. La especie humana es así. Entonces, por muy abstracto que sea y muy poca influencia que tenga en la vida ordinaria, queremos saber lo que es, ¿no? Y luego hay otro aspecto que es más sutil, y es que a la hora de hacer estos experimentos y estas investigaciones, se desarrolla tecnología de manera a veces inesperada. El ejemplo prototípico es el web, ¿no? Pero esto no es solo web, es que ocurre constantemente. Cosas que al principio pues parece que no tienen ninguna importancia, pero hay que hacerlas desde un punto de vista técnico para poder seguir con la investigación, al final acaban teniendo unas aplicaciones tremendas. Y la mecánica cuántica es el no va más. La mecánica cuántica, ¿estamos en pañales en todo esto? Quiero decir, en su día, cuando cuenta la leyenda que a Newton le cayó la manzana, pues la gravedad, bueno, ya está, muy bien. Después llegó Einstein con la relatividad, dijimos, bueno, ahora ya sí que ya rizamos el rizo. Y ahora la física cuántica, ¿estamos muy en pañales o esto es un camino de constante evolución? Es un camino de constante evolución, sin duda ninguna. A ver, la física cuántica, el núcleo de la física cuántica se desarrolló durante los años 20, del siglo XX, o sea que hace 100 años, no es nada nuevo. Lo que pasa es que lo que ocurre ahora es que las aplicaciones prácticas de la física cuántica están en todos los sitios. Todas las cámaras que están a nuestro alrededor tienen transistores y un transistor no funcionaría o no sabríamos cómo hacerlo si no supiésemos mecánica cuántica. El año pasado leí en una entrevista en el periódico, no recuerdo al señor que se le hacían, pero vamos, tenía un cargo universitario, no sé si era ingeniería electrónica, si físico, si algo de esto, que decía, actualmente hay más tecnología en este móvil que el cohete que los americanos mandaron a la Luna la primera vez. Es posible, sí. Sí, no, sin duda. En algunos aspectos hay más tecnología que la que se requirió para ir a la Luna. Sin duda ninguna. Una de ellas, muy importante, que a veces nos olvidamos, es el software. No el hardware, no la electrónica, sino la manera conceptual de cómo hacerla funcionar. Claro. Eso ha cambiado radicalmente desde la época de los 60 hasta ahora. ¿No? Otras cosas no. A lo mejor el transistor, por ejemplo, ya estaba inventado entonces y ahora, ¿no? Pero el software, hay muchos conceptos nuevos que no existían entonces. Y esto es fundamental en el teléfono móvil. Esa carrera espacial tuvo un gran incremento durante esos años 60, 70 y ahora parece estancada. ¿O eso también va
en un proceso No, de avance no constante. estancada. Lo que pasa, yo no diría que está estancada, pero es un hecho real que, por ejemplo, el ir a Marte es infinitamente más complicado que el ir a la Luna. Entonces, tenemos que, no podemos perder la perspectiva del tiempo, ¿no? O sea, como todo avanza tan rápido, todo entre comillas avanza tan rápido, creemos que desde los años 60 era otro mundo. No, es ayer. O sea que tampoco ha pasado tanto tiempo. Quizás la en falta de carrera espacial. competencia entre las superpotencias haya hecho que no se acelere tanto. Eso sí que es posible, sí. O sea, la NASA tuvo muchos cortes de presupuesto, etcétera, etcétera. No es lo mismo que era, pero... Porque ya no hay rival. Posiblemente, sí. Pero quiero decir que tampoco hace tanto tiempo que pasó la carrera espacial. Claro. Según he leído, la nave con la que los americanos aterrizan en la Luna no deja de ser un cohete V2 de Wernher von Braun modificado, construido sobre esa base. Y hay quien dice, y cada vez al parecer son más, que nunca se llegó. Bueno, ya, sí, ¿qué le vamos a decir? ¿No? Si hay gente que lo piensa, ¿no? Está más que probado. Es decir, en la Luna han dejado espejos especiales y la mejor medida de la velocidad de la luz es lanzar luz a estos espejos y ver el reflejo. Esa es la mejor medida que tenemos de la velocidad de la luz. O sea que hace poco hubo unas fotos donde se veía restos del sitio donde había aterrizado Apolo, tomados por los rusos. Las fotos fueron tomadas por los rusos y se vieron en todo el mundo. O sea, no sé, hay gente que... Bueno, hay gente incluso que piensa que la Tierra sigue siendo plana. También hay gente que... los hay, ¿no? Pues mire, ¿qué le voy a hacer yo? Muy bien, nada, bien. Hay incluso quien piensa que, bueno, que su hijo es el más guapo del mundo. En este caso mi madre considera que yo soy el más guapo del mundo. Bueno, ¿es posible los saltos en el espacio-tiempo? A ver, difícil, ¿eh? Un salto encaja de manera muy difícil en la mecánica cuántica. Otras paradojas entre comillas, porque al final no son paradojas, son aparentemente paradojas, sí que ocurren. Pero los saltos en el tiempo, en particular hacia atrás, yo creo que el principio de causalidad, ¿no? Si abandonamos el principio de causalidad, abandonamos media ciencia. O sea que yo diría que si algo predice que podemos ir al pasado y vernos desde el pasado, lo primero que sospecharía es que ese algo está mal. Esa teoría está mal. Entonces, ¿y hacia adelante? No, un salto, hacia adelante... lo mismo, es decir, lo que ocurre es que para un individuo determinado puede quedarse dormido, ¿no? Cuando a uno lo anestesian, que a mí me ha pasado por primera vez el año pasado, hace 2 años, al operarme de un hombro, es una sensación increíble, es como si no hubiese existido el tiempo, ¿no? Claro. Ha habido un salto hacia adelante, ¿no? Pero un salto en el tiempo mismo, diría lo mismo que decía antes para la causalidad. Pero es una opinión, ¿eh? ¿Pueden existir universos paralelos? Sí, esto sí que puede ocurrir. Bien, pero explíqueme, esto encaja. Explíqueme con un ejemplo qué podría ser un universo paralelo. Con un ejemplo que entendamos todos. Podría ser para esto tenemos que explicar cuál es el origen del universo. Claro, tenemos que tener una... Esto nos llevaría días. Pero... Sí, exactamente. Lo que ocurre, lo que se cree, y además encaja muy bien tanto en observaciones como en teorías, es que ha habido una época, al principio, donde ha habido un crecimiento exponencial. Es lo que se llama la época inflacionaria, que dura una fracción de un segundo, una fracción muy pequeña. Entonces, durante ese periodo tan corto, el universo se expandió muchísimo. Sí. Puede ser que lo que se haya expandido es una región del universo, no todo. Sí. Entonces hay otras regiones donde no ha habido expansión en la inflación, pero pueden estar empezando una inflación ahora mismo. Ese universo que se generaría de esa manera jamás estaría en contacto con el nuestro, y por lo tanto sería un universo paralelo. Sí, pero para aplicarlo a un ejemplo que pudiéramos entender, en un universo paralelo yo le estaría haciendo esta entrevista a usted, pero estaríamos hablando de otra cosa. Ya. A ver, claro,
Lo que pasa es que si hay infinitos universos paralelos, hay una probabilidad finita de que haya una persona entrevistando a otra en un universo paralelo, etcétera, etcétera. Porque, claro, cuando hablamos de probabilidades, la probabilidad sería extremadamente pequeña, pero si tenemos un número infinito de intentos, se va a materializar, si es posible. Entonces, esto podría ocurrir si tenemos un número infinito de universos paralelos. Es decir, esto encaja, no hay nada que... La historia ante un hecho podría ser distinta según el universo paralelo en el que estuviéramos. Por ejemplo, vamos a ver, España gana el Mundial en Sudáfrica derrotando a Holanda. ¿En un universo paralelo Holanda derrotaría a España? Sí. De hecho, hay una interpretación de la mecánica cuántica, una persona que se llama Everett, que fue un estudiante muy brillante que después lo dejó, en la que cada vez que elegimos algo, se produce ese algo y lo contrario, lo complementario. Claro. Por ejemplo, una guerra que la gana uno y la gana el otro, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Ustedes cuando estudian todo esto, llega un momento que la vastedad o la inmensidad de lo que estudian puede llegar a aturdir, a decir, Dios mío, ¿cómo estoy tratando de medir algo a lo que no puedo poner puertas al campo? Sí. Es una... Hay que admitirlo. Es decir, hay que admitirlo. O sea, hay cosas que no vamos a poder abarcar. Es lo que creo yo, ¿no? Claro. Por ejemplo, estoy muy en desacuerdo con la teoría del todo, ¿no? Y mira que la persona que la propone, que es Steve Weinberg, es una persona extraordinariamente inteligente, ¿no? Pero yo no lo creo así. Yo creo que siempre habrá cosas que no entendamos y tenemos que ser humildes. No hay otra manera. Claro. Y, en su opinión, ¿quién mantiene todo esto en movimiento? ¿En qué sentido? ¿Quién como un ser superior? Cada uno entiendo que pueda tener su... A ver, la pregunta ya lleva una respuesta implícita, porque utiliza el nombre ¿quién? ¿Quién o qué? Claro. Claro. Habría que ser quién o qué. ¿Quién o qué mantiene todo en movimiento? Hace falta un ser superior, un Dios, ¿no?, que mueva esto. Estrictamente no. Estrictamente, ¿por qué? Es decir, si somos consecuentes, o sea, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Y cómo funciona Dios? Claro. Tendríamos que ser consecuentes, ¿no? Entonces, sí, claro, como por definición definimos que Dios es lo que no podemos explicar, entonces siempre va a haber un Dios. Claro. Es una cuestión casi semántica. Sí. Entiendo. En España, dentro de todas estas investigaciones, trabajos que se están realizando en torno a la física cuántica, ¿en qué lugar estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos en el pelotón del medio? ¿Vamos a la cola? No, estamos en el pelotón del medio bien. ¿Medio alto? Sí, porque España está a nivel, o sea, como economía, como cualquier baremo, ¿no? Somos un país desarrollado, del mundo desarrollado, digamos, y que, bueno, hay otros que están por delante de nosotros, pero no está nada mal, ¿no? Hay países muy fuertes tecnológicamente, ¿no?, evidentemente, ¿no? Y no estamos ahí en el pelotón de cabeza, pero hubo una época de gran entusiasmo, yo diría que empezó a mitad de los años 80, de mitad de los años 80 a mitad de los años 90, o incluso 2000 o 2000 y pico, ¿no? Hubo un boom en España, hubo un verdadero boom. Lo que nos está afectando ahora, y bueno, mucha gente lo predijo, pero ahora está ocurriendo, es que esta crisis que hubo en el 2007, ahora es cuando empieza a notarse. En nuestro campo, por ejemplo, en la ciencia, es ahora cuando empieza a notarse, porque los efectos son a largo plazo. Son proyectos de años, o sea, lo que donde no el se personal es 2007, fundamental. Exactamente. Ahora no se recoge. Exactamente. Es una cosecha a largo plazo. Claro. Entonces, mucha gente lo dijo entonces, yo mismo, vamos, que tarde o temprano nos llegaría. Y nos está llegando ahora. España está retrocediendo ahora mismo, en mi opinión.
¿Usted considera que hay vida más allá, vida inteligente, más allá de nuestras fronteras físicas y del conocimiento? Bueno, física es el conocimiento, no lo sé, pero yo diría que, a ver, la vida es algo que en el fondo no la entendemos, claro, cómo surgió la vida. Pero es un hecho que hay vida en sitios extremos en la Tierra, en las fosas estas termales debajo del océano, las condiciones increíbles y hay vida. Esto quiere decir que la vida es un fenómeno que está ahí en ambientes totalmente extremos, y de esto hay infinitos en el universo. En nuestra propia galaxia hay miles de millones de estrellas, 100.000 millones de estrellas, cada una con planetas. Sería rarísimo que no hubiese vida. Yo no lo encontraría sorprendente, pero sería un gran descubrimiento, sin duda ninguna, ¿no? Pero no sería sorprendente. Lo sorprendente es que no la haya. Claro. Esto sí que sería sorprendente. Claro. Para finalizar, ¿cómo ha visto Asturias? ¿Ha pasado por Sietes? Bueno, no sé. No, por Sietes esta vez no he pasado, sí, pero porque el sábado me voy esta tarde, o sea que... Ajá. Pero Asturias siempre la veo bien, sí, vengo cada año, sí. Cada año. Sí. Pues Enrique Fernández, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, fundador del Instituto de Física de Altas Energías y miembro de la Real Academia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por explicarnos de una manera que lo podamos entender todos, bueno, pues conceptos como agujero negro, energía oscura, bosón de Higgs dentro de la dificultad que entraña explicarlo. Bueno, y otros aspectos de los que hemos tratado. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Nos vamos rápidamente a la publicidad, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues con esos temas que tienen que ver con el espacio, con esos temas que parecen casi de ciencia ficción, con tanto y tanto que hay por investigar y descubrir. El mar dará a cada hombre una nueva oportunidad, dicen que dijo Cristóbal Colón. El actual mar de nuestras vidas es sin duda el espacio y en él está el futuro. Nos vamos, volvemos mañana. Gracias por su atención, descansen, buenas noches.